Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es 23 de junio y voy a retomar el tema de la guerra entre Irán y los Estados Unidos e Israel, básicamente debido al memorándum de entendimiento que se firmaron entre las delegaciones de Irán y los Estados Unidos, con la presencia del presidente Donald Trump. Él lo firmó personalmente en el Palacio de Versalles en Francia. Es, no deja de ser paradójico que Trump haya aceptado viajar a Francia y particularmente al Palacio de Versalles a firmar lo que viene siendo el documento que, digamos, que materializa la derrota total de los Estados Unidos en su guerra contra Irán. Es una derrota indiscutible, o una vez más Estados Unidos sale derrotado, nada más que a diferencia de sus guerras anteriores, como la de Corea, la de Vietnam, la de Irak, la de Afganistán. En esta ocasión, quizás sea la primera vez que Estados Unidos firma un documento que prácticamente es una capitulación frente a Irán. Y en ese sentido, voy a hablar someramente de los 14 puntos de los que consta este memorándum de entendimiento entre Irán y los Estados Unidos, del cual Israel pintó su raya, porque, bueno, ya lo sabemos, Israel nunca ha respetado ningún acuerdo de paz, ningún cese al fuego, desde su creación en 1948. Las Naciones Unidas tienen aproximadamente entre 60 y 70 resoluciones que obligan al Estado israelí a cumplir una serie de determinaciones, y ninguna, absolutamente ninguna, han sido cumplidas por el Estado genocida de Israel. Entonces, en este sentido, inmediatamente el gobierno israelí se negó a respaldar el acuerdo de entendimiento que firmó Donald Trump, y al interior, digamos, del poder israelí y del poder financiero internacional, el lobby israelí en los Estados Unidos están presionando terriblemente al gobierno de Trump, y quizás esa sea la razón por la cual Donald Trump, inmediatamente regresando de Francia a los Estados Unidos, lo primero que hizo al bajarse del avión fue amenazar a Irán. Y no solo Irán como país, dijo que lo iba a bombardear aún más fuerte de lo que lo ha hecho en los últimos meses, sino que amenazó directa y explícitamente a los negociadores, a los negociadores iraníes, entre los cuales se encontraba el primer ministro Agarachi. Incluso la delegación iraní recibió información de inteligencia por parte de Pakistán, mediante la cual lo alertaba de la posibilidad de un atentado contra su vida, organizado durante la conferencia de prensa ante medios internacionales que se daría posterior a la firma de este memorándum, y por lo cual la delegación iraní pidió la expulsión de todos los periodistas que se encontraban ahí y evitó pararse frente a ellos. Incluso también evitó tener digamos, que no hubiera una imagen de las delegaciones iraníes y norteamericanas juntas en un mismo lugar. Aunque siempre, digamos, se puede un poco dudar de este tipo de filtraciones, no deja de tener un cierto viso de credibilidad por el hecho de que justamente Donald Trump, aterrizando en los Estados Unidos, no solo amenaza al país Irán con bombardearlo, sino explícitamente mencionó a los negociadores iraníes diciendo que ni siquiera iban a poder regresar a su país.
Entonces no deja de ser llamativo que Estados Unidos firme un memorándum de entendimiento para el cual tuvo que brindar garantías previas para que finalmente el gobierno iraní acordara o estuviera de acuerdo con firmar este entendimiento, porque como lo dijeron desde el principio, no confían en los Estados Unidos y bueno, pues tienen toda la razón en no confiar en los Estados Unidos. Las últimas dos rondas de negociaciones con los Estados Unidos han sido un fracaso total y no tanto por las conversaciones o las negociaciones en sí mismas, ¿no? Sino porque durante la primera ronda de negociaciones, pues Estados Unidos, en el momento en que Jared Kushner y el otro negociador norteamericano abandonaron la reunión con sus contrapartes iraníes, estos fueron asesinados mediante un bombardeo por parte de Israel. Y lo mismo en la siguiente ronda de negociaciones, donde ya intervino Pakistán. Toda la delegación iraní que acudió a las negociaciones tuvo que modificar su ruta de traslado de regreso a Irán, porque fue identificado un intento de sabotaje a su avión por parte del Mossad israelí, el cual fue desmantelado, incluso fueron detenidas algunas personas por esa causa. Entonces, por supuesto que Irán tiene todas las razones para desconfiar absolutamente de los Estados Unidos. Pero bueno, yendo al documento, y por qué digo que es una derrota, y de hecho así se le considera prácticamente en el mundo entero, incluso al interior de Estados Unidos, e incluso al interior del lobby israelí en los Estados Unidos, principalmente de AIPAC, que vía sus diferentes medios de comunicación, prensa, televisión y radio, han atacado a Donald Trump como alguien que ha traicionado la confianza de Israel en, el, en este acuerdo. Entonces, como dije, el acuerdo de entendimiento, el memorándum de entendimiento, es un primer paso, no es propiamente un acuerdo de paz, pero sí es muy relevante pues tomar en cuenta los puntos a los cuales ambas partes se comprometieron. En primer lugar, lo que acuerdan es que un inmediato y permanente fin de la guerra en todos sus frentes, incluyendo Líbano. Se cancela cualquier tipo de actividad hostil, amenaza o uso de la fuerza en cualquier modalidad en contra de Líbano y de Irán. En segundo lugar, ambas naciones respetan la soberanía y la integridad territorial de la contraparte y se comprometen a dejar de intervenir en los asuntos internos de la contraparte. Y por supuesto, pues aquí tenemos muy claramente el cese de actividades terroristas, tanto de la CIA como del Mossad al interior de Irán y del Líbano. Y en tercer lugar, que esto conduciría dentro de un margen de 60 días, que es el plazo para que todos estos 14 puntos sean cumplidos por ambas partes. Entonces vendría ya finalmente, después de 2 meses, un acuerdo final de paz que garantice la estabilidad de la región y reconfigure los equilibrios de poder en toda la región, desde Irán hasta Arabia Saudita, e incluso más allá. Pero por lo pronto sería un acuerdo. El punto 4 obliga a los Estados Unidos a retirar el bloqueo naval que mantiene
en las afueras del Golfo Pérsico, en las afueras del Estrecho de Hormuz, en el Mar de Adén, y también se retirarían todas sus fuerzas militares en la región. Es un planteamiento muy amplio porque, bueno, pues la región incluye una docena de países, no solo del lado, digamos, de la península árabe o arábiga, sino también del otro lado de Irán, o sea, Turkmenistán, Afganistán, Turquía misma, Siria y demás. En quinto lugar, Irán se compromete a reabrir el flujo del comercio naval por el Estrecho de Hormuz. Irán mantuvo sus restricciones a cualquier embarcación israelí o norteamericana, pero cualquier otra embarcación, ya sea que de cualquier otra bandera, cualquier otro propietario que no sean los Estados Unidos o Israel, puede navegar o podrá navegar por el estrecho de Hormuz. En sexto lugar, y este es uno de los puntos que más ha calado en la opinión pública de los Estados Unidos, en la opinión pública crítica, porque obviamente este documento prácticamente no ha sido dado a conocer por las grandes cadenas de información en los Estados Unidos, porque pues evidencia por sí solo la derrota flagrante de Donald Trump en su aventura iraní. Y este punto 6 dice que Estados Unidos y sus socios regionales, es decir, se está refiriendo principalmente a las monarquías árabes o arábigas de la península, a implementar un plan por 300.000 millones de dólares que serán pagados por los Estados Unidos y las monarquías petroleras del Golfo a Irán para la reconstrucción por los daños causados por los bombardeos en las diferentes ciudades iraníes. El punto séptimo, Estados Unidos retira o pone fin a todas y cada una de las sanciones económicas impuestas a Irán, tanto las que puso de manera unilateral como país, como Estados Unidos, sino también como aquellas que promovió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros mecanismos, la Unión Europea y demás instrumentos que utilizaron los Estados Unidos para sancionar económicamente a Irán. Entonces, estas sanciones deben ser levantadas de manera inmediata. Y en octavo lugar, Irán reafirma que, como aquella fatua de 1994, 93-94, mediante la cual, o sea, una fatua es una ley religiosa, una ley, una imposición islámica por parte del ayatolá Khamenei, ya fallecido, mediante la cual prohíbe el desarrollo de armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. Entonces, el punto 8 reafirma justamente lo que aquella fatwa había establecido desde hace años y Irán reafirma su negativa a construir armas nucleares, pero mantiene su programa nuclear pacífico, el desarrollo de instrumentos que utilizan la energía nuclear, la energía atómica, sobre todo en procesos industriales y medicina principalmente. Lo mismo el punto 9, y Estados Unidos dejará de imponer cualquier tipo de sanción relacionada con el enriquecimiento de material radiactivo para usos pacíficos, para usos civiles, y
Entonces, de esta manera, digamos, Irán, por un lado, reitera una decisión tomada desde hace muchos años, pero también, al mismo tiempo, Irán reafirma su derecho a desarrollar la tecnología atómica, la tecnología nuclear, para fines pacíficos y civiles. El punto 10 de este memorándum de entendimiento está relacionado con las sanciones que ha impuesto el Tesoro norteamericano a los ingresos petroleros por parte de Irán y a las sanciones en particular con respecto al comercio de petrolíferos en general, no solo de petróleo crudo, sino de sus derivados, gasolinas, diésel y demás, pero también el gas y otros subproductos de la industria petrolera iraní. Es decir, Irán recupera su libertad para comerciar sus productos petrolíferos con todo el mundo. Por supuesto, también todos los fondos financieros en diferentes estamentos alrededor del mundo que han sido congelados, tanto por Estados Unidos como por sus aliados, principalmente se refiere a Europa y en este caso también a Japón, tendrán que liberar todos esos recursos que son propiedad del pueblo iraní. En el punto 12, finalmente se establece que ambas naciones, ambas fuerzas, organizarán un equipo, digamos, o un mecanismo para darle seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos y todos continuarán, digamos, se establece en el punto 13, que continuarán una serie de negociaciones, sobre todo para determinar plazos, montos y características de cómo se van a cumplir el punto 4, o sea, el que tiene que ver con el retiro del bloqueo por parte de Estados Unidos, pero también con el compromiso iraní de retirar todo tipo de obstáculos en el estrecho de Hormuz para volver a abrir este importantísimo canal de navegación, donde, como sabemos, eh, transita alrededor del 20% del comercio mundial y más o menos entre el 30 y el 35% de todo el comercio de petrolíferos y sus derivados en el mundo. Entonces, para cumplir los puntos 4, 5, 10 y 11, que son los que tienen que ver con estos dos grandes elementos, tanto como Estados Unidos se va a retirar el bloqueo que tiene en las afueras del Golfo Pérsico, como dije, en el Mar de Adén, y Irán asimismo retirará sus obstáculos, las minas, los delfines, los drones de tipo delfín que vigilan el fondo marítimo en el Golfo Pérsico y demás instrumentos militares que Irán desplegó en ese punto particular para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico en general. Y al final, el acuerdo, el último punto del acuerdo es que una vez que se alcancen, digamos, estos puntos, el acuerdo será llevado ante las Naciones Unidas y presentado por ambas partes para ser un acuerdo, digamos, sancionado por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad. Como vemos, finalmente, Irán, pues no solo no pierde realmente nada, sino que en principio, digamos, bajo este acuerdo de entendimiento, Irán recupera, digamos, y regresa al estado en el que se encontraba antes de la guerra, ¿no? Finalmente va a ser compensado las pérdidas tanto humanas como materiales por los bombardeos tanto de Israel como de los Estados Unidos.
se liberan sus fondos retenidos de manera ilegal en diferentes instituciones financieras de Occidente principalmente, aunque también, como dije, también involucran a Japón. Y de esta manera queda claro cómo los Estados Unidos se encuentran en una posición de absoluta debilidad. Una de las razones por las cuales diversos analistas han expuesto como, digamos, como causales o como motivación última para que Trump firme un acuerdo de esta naturaleza, que es una absoluta rendición, es decir, al momento que Estados Unidos firma este memorándum de entendimiento, uno está reconociendo su derrota frente a Irán, porque definitivamente no cumplió ninguno de los objetivos que se propuso. Objetivos que siempre estuvieron, digamos, medio difusos, no de una manera clara y específica estipulados, aunque hubo por ahí un primer documento filtrado a la prensa norteamericana sobre los objetivos que perseguía Estados Unidos en Irán, que básicamente eran pues, un cambio de régimen, ¿no? Más allá de imponer sanciones, de ahorcar la economía iraní, de hacer que la población de Irán eh, se rebelara en contra del gobierno constituido. Y pues obviamente ninguna de estos objetivos se cumplieron. Y no solo eso, sino que ahora Estados Unidos va a tener que retribuir con alrededor de 300.000 millones de dólares a los Estados Unidos y le tiene que regresar aproximadamente 100.000 millones de dólares de los fondos retenidos en diferentes instancias financieras de Occidente, como dije, ¿no? Y una de las razones, como comenté, tiene que ver con las reservas petroleras de los Estados Unidos. Resulta que durante todos estos meses, desde que iniciaron, digamos, después de la guerra de junio de 2025 y luego la siguiente fase iniciada en este año, los Estados Unidos van a tener que pagar compensaciones por un monto muy considerable para que finalmente el estrecho de Hormuz regrese a la situación en la que estaba antes de la guerra de junio del año pasado, con el estrecho de Hormuz abierto a la navegación internacional, al comercio internacional, no solo de petrolíferos, sino de una gran cantidad de bienes de consumo y bienes duraderos que circulan por el Golfo Pérsico. No solo, como dije, no solo tiene que retribuir ese monto, tiene que regresar los fondos confiscados, tiene que retirar el bloqueo que impuso en las afueras del Estrecho de Hormuz y retirarse, literalmente retirarse de todas sus instalaciones militares, tanto en la península arábiga como en los demás países de lo que es el Asia Central, digamos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, es una derrota total, porque no solo no regresa al status quo de antes, sino que las monarquías petroleras, sobre todo de la península arábiga, es decir, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Bahrein, pero también incluso Jordania, Siria, este, pues no solo no obtuvieron ningún beneficio de esta aventura militar, ¿no? Después de haber apoyado con todo a los Estados Unidos para sus ataques a Estados Unidos y a Israel para sus ataques a Irán, no consiguieron nada más que destrucción y caos en sus países, una crisis económica terrible, ¿no? Se dice, yo no lo he podido confirmar, pero cuando menos no ha habido ninguna aparición pública de la dinastía que gobierna
impuesta por Inglaterra, la dinastía que gobierna Bahrein, ¿no? Se dice que desde los primeros bombardeos huyeron a Francia, pero bueno, hasta la fecha no se ha sabido de mayor eh, presencia pública en Bahrein. Entonces, básicamente, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes y la propia Arabia Saudita perdieron activos muy importantes, tanto para la producción petrolera como para la producción de gas y otros petrolíferos. Qatar, por ejemplo, ha dejado prácticamente de exportar después de ser de cubrir prácticamente el 30% de todo el gas natural que se exporta en el mundo. Qatar prácticamente no está vendiendo gas natural, lo mismo amoníaco. Prácticamente se acabó con la producción de amoníaco en Qatar. Y así sucesivamente, si revisamos a cada uno de los países y las pérdidas que han obtenido o que han tenido de esta guerra, pues realmente ponen a todos estos países en una grave situación económica. No se diga Dubái, ¿no? Una de las ciudades-estado más importantes de los Emiratos Árabes, que prácticamente tiene su economía prácticamente paralizada. Recordemos que Dubái, cerca del 80% de la población de Dubái es extranjera y prácticamente son trabajadores de países africanos, algunos de Asia Central o Asia del Este, pero prácticamente la población, digamos, originaria de Dubái es una minúscula población y prácticamente Dubái está en un proceso de desmantelamiento completo de toda su economía y toda su infraestructura, que hay que decirlo y hay que recordarlo, la economía de Dubái no solo está fincada en la producción petrolera y los ingresos obtenidos a partir de ahí, sino que es uno de los principales centros de lavado de dinero en todo el planeta, particularmente del tráfico de drogas en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, digamos, todo lo que este memorándum de 14 puntos no solo es una derrota terrible para los Estados Unidos, no solo es el reconocimiento de los Estados Unidos del absoluto fracaso de su aventura iraní, sino también somete a los países aliados de los Estados Unidos, aliados de Israel, a tener que pagar los daños que su irresponsabilidad y su afán de destruir a Irán causaron al pueblo de Irán. Entonces, en este sentido, indudablemente, sin lugar a dudas, es una derrota política, es una derrota militar, es una derrota estratégica y que va a modificar, más allá de su cumplimiento estricto, porque obviamente, como sabemos, Israel no dejó de bombardear Líbano, la guerra en Líbano continúa. Hasta el momento no ha vuelto a bombardear directamente la capital, pero las fuerzas de defensa, como se llaman a sí mismos, que no tienen nada de defensa, pero bueno, israelíes siguen avanzando en Líbano, en el sur del Líbano, y siguen atacando a Gaza. Hoy en la mañana, día 23 de junio, el presidente de Irán, Pezeshkian, anunció también que de ahora en adelante, sobre todo a partir un poco como en respuesta a las amenazas de Donald Trump de que iba a volver a bombardear y de que iba a eliminar a los negociadores iraníes, estableció que a partir de ahora Gaza es otro punto de los elementos más, no solo Líbano, sino también Gaza, a considerar en cualquier negociación política con los Estados Unidos. Entonces, quizás por primera vez en la historia, porque como dije, ni en Corea, ni en Vietnam,
ni en Afganistán hubo un documento, un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? En Corea, Estados Unidos le dejó a Corea del Sur la responsabilidad sola de seguir lidiando contra Corea del Norte. En Vietnam, pues tuvo que salir huyendo literalmente, ¿no? Con la cola entre las patas. Son muy famosas las escenas de los helicópteros saliendo de la embajada norteamericana en una huida verdaderamente eh, ridícula por parte de los Estados Unidos. Y así lo mismo, ¿no? En Afganistán abandonaron Afganistán, incluso dejaron enormes cantidades de armamento totalmente, se los entregaron a los talibanes, ¿no? Durante 20 años pelearon contra los talibanes. Primero los impusieron, luego pelearon contra ellos y luego huyeron y los dejaron perfectamente armados y apertrechados en Afganistán. Y ahora con Irán, pues definitivamente no logró ni uno solo de sus objetivos, y no solo eso, sino que aparte del costo terrible que tuvo para el pueblo norteamericano financiar esta guerra, ¿no? Se dice que más o menos se estaban gastando alrededor de 3,000 millones de dólares diarios. Ahora va a tener que pagar 300,000 millones de dólares y aparte liberar cerca de 100,000 millones de dólares que se habían literalmente robado de Irán. Entonces, en este plan, lo que vamos a ver en adelante es, porque además ya las amenazas ya son directas, abiertas y literales, ¿no? Diferentes funcionarios de alto nivel de Israel ya amenazaron a los Estados Unidos con tomar represalias contra su gobierno y esperemos que no, pero también contra la población norteamericana por lo que consideran una traición. De hecho, el periódico, perdón, se me fue el nombre, pero su propietaria es la señora Adelson, que fue la principal financiera. Se dice que aportó alrededor de 300 millones de dólares a la campaña de Donald Trump. Acusa en su periódico a Donald Trump de traidor. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta del lobby israelí en los Estados Unidos y cuál es la respuesta, cuando menos en palabras ya la sabemos, pero habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno de Israel, del Mossad y sus diferentes agencias de inteligencia distribuidas en todo el mundo y particularmente en los Estados Unidos, cuál es la respuesta frente a lo que consideran una traición por parte del gobierno de Donald Trump. Entonces, digamos, si bien no hay grandes motivos para el optimismo, sabemos que en Estados Unidos y mucho menos Israel suelen cumplir sus compromisos. No cabe duda que este logro de Irán frente a Estados Unidos e Israel es verdaderamente histórico y seguramente más allá de cómo se cumplan puntualmente cada uno de estos puntos o hasta qué punto se cumplan, definitivamente marca un hito en la historia de la hegemonía norteamericana, cuando menos en el Medio Oriente, pero sin duda alguna va a tener repercusiones en todo el planeta. Entonces, finalmente, bueno, frente a este escenario, una derrota absoluta de los Estados Unidos frente a Irán, es que comenzaremos a ver en los próximos 60 días qué tanto de estos acuerdos se cumplen y si Estados Unidos es capaz de remontar alguno de estos puntos y sobre todo que no se siga trastornando como se hizo el mercado mundial de petróleo. Estados Unidos acaba de anunciar que tiene las reservas más bajas en su historia. Desde 1983 no habían tenido las reservas petroleras más bajas porque lo que hizo Donald Trump fue utilizar las reservas petroleras para evitar que el precio del petróleo se disparara a las nubes y creara una crisis mundial energética.
pero ya no tienen margen de maniobra y por lo tanto esa es una de las razones que se atribuyen a la firma de este memorándum de entendimiento entre Irán y los Estados Unidos. Esperemos que se cumpla, esperemos que las hostilidades en Irán no resurjan de nuevo, esperemos que también el gobierno de los Estados Unidos logre obligar a Israel a suspender sus bombardeos sobre sobre Líbano y sobre Gaza y veremos, digamos, qué posibilidades hay de que esto finalmente sea el primer paso a una paz, digamos, de larga duración para los próximos años. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.